Futurock FM. Ganará el contenido más específico que son los que estudiaron, ¿no es cierto?, sobre todas estas cuestiones. Hay una tendencia medio millennial que tengo yo de sintetizar todo, por eso cuando hablamos de la relación entre la música y la política, que es lo que nos interesaba hablar en esta charla, pensé en circunscribirnos a un año específico, por esto que les digo, por llevar todo a 140 caracteres y porque me pareciera inabarcable hablar de todo en general, y empezamos a barajar distintos años posibles para hablar. 1983, el retorno democrático. Los 80 fue una época de una gran ebullición musical. Fue vetado por ser un año muy alfonsinista y porque el peronismo estaba derrotado. No importa exactamente quién fue quien lo vetó, pero bueno, en la discusión que se fue dando, el 83 fue para abajo. Propusimos el 2003, ahí veo unos dedos en B. El 2003 era un año que políticamente nos gustaba mucho, por supuesto que generacionalmente a nosotros nos atravesó, pero la persona quizás que, bueno, encargada de hablar de música dijo, perdón, pero en términos musicales es medio choto el 2003, no es demasiado. Bueno, el 76 es un bajonazo, el 2001 también, nos parecía muy obvio, entonces fuimos al 73, 1973. Yo por eso me dejé el bigote, para caracterizarme, me pareció importante. Julita trajo un fal, que lo tiene en la cartera, y Sole una bomba molotov. Así que vamos a hablar de 1973 como punta de lanza. No es que nos vamos a circunscribir solamente ese año y que si nos excedemos un poquito para atrás o un poquito para adelante alguien nos va a multar, pero partimos de ese momento, ¿no? Un momento muy importante para la historia argentina, muy importante para la historia del peronismo, y que seguramente con la presencia de una historiadora se encuentren la relación entre aquel pasado no tan lejano y el presente que tenemos hoy y el futuro, porque es una futucharla, no es una pasacharla, ¿no? Entonces, en algún momento tenemos que hablar del futuro. Bueno, eso será al final, y después obviamente me encantaría que conversemos y, bueno, abrir el micrófono para todos, que también es el espíritu un poco de la radio. Así que sin mucha más introducción que esa, creo haber dicho todo. Si me olvidé algo lo diré al final. Va a iniciar esta charla el columnista de los días martes, aunque esto a veces puede variar, pero por lo general en los días martes, mi amigo y compañero Facu Cruz. Muchas gracias, amigos. Voy a empezar leyendo un texto, que después le voy a dar contexto, pero primero escuchémoslo. En la Casa Rosada está Perón, pero en muchos otros sitios siguen estando Onganía y Lanusse. ¿Quién habla de investigar Terleu? ¿Quién habla de investigar Ezeiza? Y los que procuran investigar Brandaza son cagados a tiros y bombazos. ¿La realidad es únicamente lo que se ve? ¿O hay cosas no visibles que son reales? Entonces, si la única verdad es la realidad, ¿quién dictamina la diferencia sutil entre lo que se ve, lo que no se ve, lo que no se quiere ver y lo que no se sabe ver? Este texto, cargadísimo de contenido político, estaba en el reverso del programa que entregaban en el Teatro Astral, en la presentación de Artaud, de Pescado Rabioso, que salió ese mismo año, el año del que estamos hablando hoy, 1973. Este era un texto de Miguel Grinberg, que era un productor importante musical de esa época, uno de los precursores iniciales y productores iniciales de lo que era el rock argentino. Y elijo empezar hablando con este texto porque es para tenerlo muy en claro, para que quede bien en claro cómo atravesaba la coyuntura el rock nacional. Estamos hablando del programa de un show de Spinetta, que si bien ese disco salió como Pescado Rabioso, quizás algunos lo sepan, quizás algunos no, ese disco en realidad es un disco solista de Spinetta. Queda contractualmente atado con el sello discográfico, que tenía que sacar un disco más como Pescado Rabioso, pero en realidad el disco lo hace él y lo presenta ese año en el Teatro Astral. Y en ese programa estaba este texto. Es un año en el cual todas las cepas de la sociedad y la cultura también no se queda afuera, está completamente atravesada por la coyuntura de ese momento. Es un año interesante para el rock argentino por varias razones. No es un año, o sea, podría decir que es un año bisagra, pero ¿viste? Es difícil ponerlo como puntual, como fue exactamente acá. No fue exactamente ahí, pero era un proceso que se venía dando. Mirando para atrás, el rock nacional nace en 65, 66, 67, Los Gatos, y ya para el 73 ya está habiendo un cambio de piel. Piensen que los fanáticos de Almendra, de Manal, ya tienen 25 años, ya no tienen 17. Para esta altura Spinetta ya había hecho Almendra, la había deshecho, o sea, había desarmado Almendra, había hecho Pescado Rabioso
Y este año él saca el último disco con Pescado Rabioso, con su formación original, que es Pescado 2, lo saca a principios de 1973, a mediados de 1973 saca Artaud, y a fin de año, ni siquiera a fin de año, en septiembre, ya empieza a armar lo que sería Invisible. O sea, un año bastante activo para Luis Alberto Spinetta. Y también en las letras de él, a veces si escuchamos bien, podemos entrever algunas lecturas sobre los tiempos que corrían. En Cantante de Fuertes Amarillos, él dice: con esta sangre alrededor, no sé qué puedo yo mirar. O sea, empieza así, uno de los temas más icónicos de la historia del rock nacional. Ese año también Raúl Porchetto saca un disco que se llama Cristo Rock, que levanta la figura de Cristo como figura, bueno, no sé si política, pero ponele, y despotrica totalmente contra la iglesia. Tanguito, uno de los fundadores del rock nacional, había muerto el año pasado y sacan uno de sus únicos discos que se llama Tango, que hace un relevamiento de algunas grabaciones que habían quedado, digamos, sin editar de los años anteriores. Manal saca su disco. León Gieco saca su primer disco homónimo. León Gieco también, o sea, hace una aparición en la escena musical. Y como les contaba, Pescado Rabioso saca Pescado 2, y Spinetta también hace después Artaud bajo el nombre de Pescado Rabioso, pero en realidad grabándolo él solo con su hermano Gustavo Spinetta y con viejos colaboradores, algunos de los ex Almendra. Es en esta época también que se empiezan a realizar unas reuniones, también quizás siguiendo la línea de lo que decía Pedro, también en el interés de generar una comunidad. Acá, a pocos metros, en el Parque Centenario, los domingos, se generaban estos encuentros convocados por Radio Municipalidad con la finalidad, también organizados por Miguel Grimberg, que era el que escribió el texto que leí al principio de la charla, con la finalidad de hacer un encuentro entre la radio municipal y sus oyentes, y en los cuales se iba ya más allá y se aprovechaba el encuentro y se hablaba de política, se hablaba de arte, se hablaba de psicología, teatro, y todas las expresiones que se pudieran reunir y aprovechar una reunión como esa para compartir y para discutir. Obviamente la policía se hacía presente en muchos de los casos, pero igualmente fue unas reuniones que tuvieron bastante importancia en lo que fue la comunicación y el ida y vuelta entre el rock y la política en esa época. Otro evento bastante popular de esa época, que capaz algunos conozcan, hayan visto alguna vez por ahí, se hizo un festival que se llamó el Festival de la Lealtad Peronista, con una artística que, digamos, no podrían soñarlo ni en el mejor de los Quilmes Rock ni de los Pepsi Music. Tocaban Sui Generis, Pescado Rabioso, Aquelarre, Billy Bond, Lito Nevia, exactamente, y muchísimos más. Este festival no se llegó a terminar de llevar a cabo, se realizaba en el festival en el Estadio Argentino Juniors. No se terminó de llevar a cabo, o sea, tocó Billy Bond, una banda más, y no queda claro en lo que yo he leído. Algunos dicen que se suspendió por temporal y otros porque cayó la caña y se lo llevó a todos presos. Pero Billy Bond cuenta una anécdota interesante, que Billy Bond fue uno de los, no organizadores, pero sí era uno de los más peronistas de todos estos muchachos, que si bien a muchos querían decir, no, sí, ellos son peronistas, los ponemos en este festival porque son peronistas, no eran tan peronistas. Muchos eran que decían, soy peronistas, pero no tenían ningún problema con bancar la vuelta de Perón, digamos. Pero Billy Bond cuenta que antes de subir al escenario vino uno y le dijo, escúchame, tenés que decir que viva Evita. Viene otro y le dice, escúchame, ni se te ocurra hablar de Evita. Tenés que hablar de Isabel. Otro le dice, no hables de Isabel, hoy es Cámpora. Billy Bond subió, tocó, no dijo nada y fue a la casa. O sea, eso fue todo. Tipo Randazzo. Tipo Randazzo. Pero esto también nos deja en claro que la importancia del rock que ya empezó a tener para ese entonces. No estamos hablando de hoy, que ya el rock es parte de nuestra cultura, parte de nuestro día a día.
las marcas van y ponen plata en el rock todo el tiempo, o sea, es una cosa común. En ese entonces todavía el rock estaba dando sus primeros pasos y ganándose su lugar definitivo en la sociedad. Y la política quiso hacer uso de eso. Quiso hacer uso. No es que quiso, o sea, realmente lo digo, no fue como que hubo una finalidad artística real, sino que hubo más un, bueno, che, aprovechemos esto, armemos esta movida, que finalmente no llevó a ningún lado. Finalmente ninguno de esos, la mayoría de estos artistas, ninguno se terminó parando en ningún lado diciendo, no, yo soy peronista, yo banco esto. Se fueron difuminando por ahí. Charly García, de hecho, que iba a tocar en este festival, que no llegó a tocar, no era el de la partida, pero sí era Sui Generis en ese momento, que era la banda de Charly García. En ese entonces estaba sacando su segundo disco, y si bien Charly García, para hacer todo lo que hace, era fanático, primero que nadie, de Spinetta, o sea, hay unas personas que dicen, no, empezaron medio en la misma época, para nada, o sea, Luis era el héroe de García, y no al revés, y García hace Sui Generis mirando a Almendra. Y Sui Generis en ese entonces estaba siendo un fenómeno de popularidad nunca antes visto en la historia del rock argentino. O sea, estaba ganándole un espacio al rock argentino que el rock argentino hasta entonces no había tenido. El primer disco, Vida, del año anterior, 1972, vende 80.000 copias, que en ese entonces era un montón. Y hoy también son un montón porque ya no se venden discos, digamos. O sea, durante una época yo contaba esto y decía, no, en esa época era un montón. Bueno, sí, ahora ya también, porque nadie vende 80.000 discos físicos. Y en ese año sacan Confesiones de Invierno, que es para mí, en un comentario absolutamente personal, el mejor disco de Sui Generis. Gracias. El mejor disco de Sui Generis, venía diciendo Franco. Para ustedes también. Ok. El mejor disco de Sui Generis, donde es un punto más logrado y donde de nuevo ellos redoblan la convocatoria, comienzan a llenar sus primeros teatros solos, cosas que en ese entonces no era tan normal. Esto terminaría finalmente con la despedida de Sui Generis ya en el 75, con 2 Luna Parks agotados, que era, ni te digo inédito para la época, era nunca visto, una sola banda. Pero el rock ya estaba pisando fuerte y ganándose su espacio en el día a día de la gente. Y eso también se queda claro en todos estos acercamientos que hace la política hacia el rock para tratar de llegar a más gente. No el rock hacia la política, sino la política hacia el rock. Y más o menos es por ahí donde querría ir cerrando. Podría seguir avanzando sobre otros proyectos musicales que tuvieron importancia en la época en relación con la política, pero me parecían los casos estos que dimos los más puntuales y los más claros de cuál es la relación y cómo se veía atravesado también por la coyuntura, bueno, también la música de la época. Y eso sí que le pasó. El martes, a Facu Cruz lo pueden escuchar los martes, ¿no, Puchi? Todos los martes. Todos los martes hablamos de música, ya no tanto del pasado, sino del presente y del futuro. A mí esto me sirve, porque ustedes saben, los oyentes del programa sabrán que nosotros con Facu tenemos como una pequeña disputa, un poco exagerada, un poco tomada de los pelos, en la cual yo sostengo que musicalmente el pasado, iba a decir, bueno, le pasa el trapo a la actualidad, que en los últimos 15 años no hubo nunca ningún fenómeno musical como ha ocurrido en estos años. Bueno, a mí lo que acaba de decir Facu me da argumentos a favor, ¿no es cierto? O sea, en el 73, como me dijiste que a principios del 73 Pescado Rabioso había sacado Pescado 2 y a fin del 73, o sea, salieron en el mismo año. Bueno, hay que escuchar el disco de Babasónico de este año y el que sacaron hace 10 años y ver si hay muchas. No me están dando, no hay derecho a réplica. No, no, bueno, sí, yendo un poco del tema, pero yendo también del tema, lo que hablamos siempre con Pedro y también los invito a ustedes a escuchar en el programa es que afortunadamente en este momento la música argentina independiente y del underground, digamos, y ya no tanto, está en su mejor momento en años. Desde que yo lo recuerdo, desde que yo le presto atención, lo que está pasando ahora es increíble, es una movida federal y extensa, que si quieren saber más los invito a que lo escuchen
Los martes en el programa. Bueno, me tocó la parte más historicista, por decirlo de alguna manera. Pero me parecía aburrido traer una cosa cronológica del año 73 y mucha información. Así que lo que voy a tratar de hacer es plantear algunas preguntas o algunas miradas sobre el año 73 que quizás, como pasa con muchos periodos de la historia, siento que hay como una mirada congelada sobre ese pasado, ¿no? A veces pasa que se genera un sentido común sobre una época y queda frisada, ¿no? Y me parece interesante que nosotros como generación, después del kirchnerismo, que tuvo una postura tan fuerte sobre los 70, volvamos a esa época y hagamos preguntas nuevas que tengan más que ver con nuestro presente, ¿no? Bueno, el año 73 sin duda fue un año decisivo por muchos motivos. Entre ellos, termina una dictadura, la dictadura que había empezado con Onganía en el año 66, pero más importante todavía, se terminan 18 años de proscripción, ¿no? Que habían comenzado en el año 55. Es curioso porque muchas veces se levantan presidentes como Ilia, el año pasado creo que hubo varios especiales sobre Ilia, sobre Frondizi, y se deja de lado que fueron presidentes electos cuando un partido, el partido mayoritario, estaba prohibido, ¿no? Entonces, democracias truchas que hubo en el medio, podríamos decir. En el año 73 vuelve a haber una democracia real, por lo menos electoralmente real. Y me gusta ubicar el año 73 entre dos fechas. Entre el año 55, decíamos recién, ¿por qué? Porque el 73 viene a cerrar lo que abrió el 55, que son 18 años de proscripción, y también con el 76, porque el 76 viene a cerrar lo que abrió el 73. Y cuando elegimos el 73, me empecé a hacer una pregunta que es, ¿por qué el 25 de mayo específicamente del 73 está tan grabado en la conciencia de la sociedad argentina? ¿Por qué esa fecha? ¿No? No son tantas las fechas con día, mes y año que están grabadas en la memoria colectiva de los argentinos, ¿no? Hay que ir a las efemérides, el 25 de mayo de 1810, el 9 de julio de 1816, 17 de octubre del 45, 19 y 20 de diciembre del 2001, no sé si hay alguna otra, me estoy olvidando. El 2 de abril del 82, el 24 de marzo del 76, ahí está. Pero no son tantas más, digamos, ¿no? Y si las comparamos, el 25 de mayo del 73, con el 55, por ejemplo, o con el 76, tanto 55 como 76 abren periodos largos, ¿no? Dijimos 18 años de proscripción, bueno, lo que abre el 76, no sé bien cuándo termina, no sé si termina en el 83, en el 2001, pero abren cosas de largo aliento, ¿no? Y muy contundentes para la historia argentina. Lo que habla el 73 es más bien efímero, ¿no? Si lo tomamos por el lado de Perón, Perón muere un año y pico después, año y mes y medio, digamos, después. Si lo pensamos en cuanto a Cámpora, su gobierno dura menos de 2 meses. Entonces, ¿por qué? Si lo que se abre es tan efímero, quedó tan grabada en la conciencia de los argentinos la fecha 25 de mayo del 73. Esta es la pregunta que instalo y voy a tratar de... Yo tengo una hipótesis, se la voy a decir después, pero quería que atravesemos algunos archivos, algunos objetos culturales para pensar por qué pasa esto. Y el primer lugar que los quiero llevar es a una cadena nacional de Videla, que se emitió por la tele la noche del 24 de mayo del 76, es decir, a 2 meses de haber tomado el gobierno, que además coincidió con el festejo por el 25 de mayo. Entonces Videla en su discurso reúne las dos cosas, hace un balance por los 2 meses y además habla del 25 de mayo de ese año. ¿Podemos ver el fragmento? Señores, señoras, jóvenes argentinos, en esta fecha en que rememoramos el nacimiento de nuestra libertad y que sintetizamos con el recuerdo de aquella frase histórica, el pueblo quiere saber de qué se trata, el Gobierno Nacional, a través de este mensaje, ha querido dar cumplimiento a ese mandato histórico. Pero no estaría satisfecho en mi conciencia si como presidente de la Nación no sumara a este mensaje mi personal apreciación sobre el proceso en desarrollo, las causas inmediatas que le dieron origen,
su punto de arranque y su objetivo final. El 25 de mayo de 1973, las Fuerzas Armadas de la Nación entregaron el poder a quienes, por imperio de un resultado electoral, debían asumir el poder político en la República. Se iniciaba así un proceso denominado de institucionalización. Ese proceso no era un fin en sí mismo, era solamente un medio para lograr un fin. ¿Cuál era? El reencuentro del pueblo argentino con el sistema democrático de vida. A ver, ahora una segunda parte. No sé qué les pasa a ustedes, pero yo la primera vez que vi este archivo me quedé anonadada, ¿no? Porque es Videla hablando una lengua, no parece un terrorista, ¿no? Habla más bien con palabras republicana, institucionalidad, democracia, claro. Digo, es una lengua, ¿verdad? Es una lengua que podemos leer hoy en algunos diarios, ¿no? Es una lengua no tan ajena, podríamos decir. No sé si tenemos la segunda parte. Vamos. Las Fuerzas Armadas de la Nación, conscientes de su responsabilidad en aquel momento, asumieron el compromiso de sostener este proceso hasta su final. Por cierto que el comienzo no fue feliz. Baste recordar, en las primeras horas del día 25 de mayo de 1973, en oportunidad en que se izaba el pabellón nacional en una ceremonia desarrollada frente al edificio del Comando General del Ejército, cuando una turba de agitadores, con palabras y con gestos, pretendió interrumpir esa celebración. Baste recordar que ese día las tropas debían haber desfilado en honor de las autoridades que asumían la función pública y se vieron impedidos de hacerla por una turba que desordenadamente copó la calle. Baste recordar que esa misma noche fueron abiertas las puertas de las cárceles para que gozaran de libertad esos mismos delincuentes que hoy constituyen un flagelo social en la Argentina. Baste recordar que días inmediatamente después las oficinas públicas eran tomadas por grupos armados que querían imponer a sus jefes. Bueno, para Videla no hay duda, ¿no? Casi que traza una relación de causa-efecto entre 25 de mayo del 73 y 24 de marzo del 76, ¿no? Por las turbas ingobernables, las turbas agitadoras que el 25 de mayo del 73 vuelven a salir a las calles, es que ellos tuvieron que venir a tomar el poder. Tenía en mi memoria que el Diario de la Nación, en sus editoriales, vuelve una y otra vez sobre esta fecha, 25 de mayo del 73. Tenía en mi memoria una editorial en particular, pero no la encontré. Así que traje otra, que es la que salió el año pasado, cuando se cumplieron 40 años del golpe. Y les voy a leer una parte. En un momento de la editorial dice: nadie puede dejar de lamentar y condenar la ruptura del orden democrático, al igual que la conculcación de derechos y garantías que siguió al golpe militar y los hechos aberrantes que caracterizaron la represión ilegal del terrorismo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero en ningún balance de lo ocurrido en aquellos años puede ignorarse que el clima de violencia no nació el día en que la Junta Militar tomó el poder, sino bastante antes. La etapa democrática que precedió a la llegada del régimen militar estuvo plagada por la acción de organizaciones terroristas que cometieron secuestros extorsivos, asesinatos y atentados de toda clase en los que murieron muchísimos civiles inocentes. Eran organizaciones que, lejos de estar integradas por jóvenes brillantes, carecían del menor respeto por la democracia y creían que podían decidir sobre la vida y la suerte de cualquier persona con la excusa de servir a sus ideas inocultablemente totalitarias. A partir del 25 de mayo de 1973, los diferentes grupos subversivos cometieron Hoy se rendirán justos homenajes oficiales a quienes desaparecieron como consecuencia de actos vinculados al terrorismo de Estado.
el propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, participará en uno de esos actos. Lamentablemente, no está previsto que se rinda un tributo a las víctimas del proceder de las organizaciones subversivas que asolaron el país en los años 70. Bueno, muestra la hilacha, ¿no? Digamos. La estrategia 25 de mayo del 73, 24 de marzo del 76, acá en La Nación está clarísima, ¿no? Bueno, hay millones de cosas para decir, no nos interesa, no me interesa discutir con el argumento de la Nación porque lo ha hecho gente mucho mejor. Sí me interesa marcar la obstinación, la obsesión que tiene esta gente con la fecha 25 de mayo del 73. Insisto con la pregunta, ¿por qué esta obsesión, no? Y les traje 3 objetos culturales de ese día, de esos días, para que veamos si a partir de ellos podemos armar una respuesta. El primero tiene que ver con un documental, que lo recomiendo muchísimo, es muy corto y está en YouTube. Recomiendo en realidad todo lo que encuentran de este director. Es un director de cine cubano que se llama Santiago Álvarez. Y Santiago Álvarez, este documental que vamos a pasar ahora unos breves segundos, se llama El Nuevo Tango. Santiago Álvarez viene con Dorticós, quien entonces era el presidente cubano, la Cuba socialista, viene al país. Escuchemos en el documental a qué viene al país Santiago Álvarez. Buenos Aires, mayo 24, 6:30 pasado meridiano. Invitado a su investidura presidencial por el doctor Héctor Cámpora, presidente electo de la República Argentina, arriba al aeropuerto de Ezeiza el doctor Osvaldo Dorticós Torrado, presidente de la República de Cuba, al frente de la delegación oficial cubana. El doctor Cámpora acude al aeropuerto a recibir personalmente al presidente Dorticós y a la delegación que le acompaña. Bien, hasta ahí pasamos con audio, vamos a dejar pasando imágenes porque son bellísimas para los que lo quieran ver. Dejamos ahí las imágenes. ¿Pero qué quería marcar con esto? El 11 de marzo son las elecciones del 73. Gana Cámpora con casi el 50% bajo la consigna que todos conocemos, Cámpora al gobierno, Perón al poder. El 25 de mayo, que es el día que estamos acá tratando de pensar, es el día que asume Cámpora con un acto enorme en Plaza de Mayo. Se dice que hubo 1 millón de personas alrededor de la Casa Rosada. Y quienes firmaron como testigos de honor a esa jura que hace Cámpora son Dorticós, el presidente de la Cuba socialista, y Salvador Allende, el presidente de Chile socialista. Se dice que para poder llegar a la Casa Rosada, tanto Dorticós como Allende, el pueblo hizo espacio para que pudieran pasar. No hizo espacio para que pase el delegado de Nixon, presidente republicano de los Estados Unidos, que nunca pudo llegar al acto. ¿Por qué quería marcar, por qué traje este objeto cultural como primer punto? Para marcar que la palabra revolución y la palabra socialismo nunca estuvieron tan cerca del poder en Argentina, nunca estuvieron tan adentro de la Casa Rosada como en este momento. El segundo objeto cultural que les traje es un poema. Yo no entiendo nada de poesía, lo leo como desde la historia, digamos. Y el poema que traje es de Francisco Urondo, que, insisto, no sé si es buen poeta o malo, sé que para los que lo leemos de la historia es bellísimo y es interesantísimo. Y lo traje como excusa. Además el poema se llama La única verdad es la realidad, que va bien con lo que contaba antes Facu del disco Artaud, ¿no? Artaud. Ahora le vamos a pedir a Pedro que lo lea, que lo vaya mejor que yo. Pero lo traje como excusa para contar que cuando terminó el acto en Plaza de Mayo, esa misma noche, una parte de la población, se dice que alrededor de 30.000 personas, decidió que era momento de empezar a cumplir algunas de las promesas de campaña. ¿Cuál específicamente? La de libertad a los presos políticos. 30.000 personas van hacia la cárcel de Devoto a impulsar que esa misma noche se abran las puertas de las cárceles y salgan todos los presos. Para esa instancia había entre 500 y 1.000 presos políticos en Argentina, muchos de ellos en la cárcel de Devoto, y es tal el impulso de la presión que ejercen estas 30.000 personas que tienen que abrir las puertas de las cárceles antes de que Cámpora llegue a firmar el indulto. Sabemos que en Occidente, se dice esto del Occidente moderno, que el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza, ¿no? El monopolio de la fuerza legítima. Aquel que comete un acto de violencia que no está en el Estado es ilegítima. Yo no me imagino imagen más insurreccional que el pueblo abriendo la puerta de la cárcel para que salgan los presos, ¿no? Me parece como imagen, la pienso y digo, ahí hay algo del orden revolucionario seguro, está pasando algo raro, ¿no?
desconoce toda autoridad, desconoce toda ley, digamos, ¿no? Y no solamente eso, sino que había una creencia de que la nueva Argentina que se iba a crear a partir de entonces no solo no iba a haber presos políticos, sino que además no iba a haber necesidad de delincuentes, porque iba a ser lo suficientemente justa como para que nadie tenga que robar ni que matar. En un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad, como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad, como el coraje y la convalescencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Escrito en la cárcel de Devoto en abril del 73. Urondo estaba preso en la cárcel de Devoto desde febrero del 73. Él ya pertenecía hacía rato primero a la FARC, después a Montoneros. Y la noche, en realidad la madrugada del 24 al 25 de mayo del 73, antes de ser liberado, porque el pueblo abre las puertas de las cárceles, Urondo, en su celda, entrevista a 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew que había tenido lugar el año anterior, y a los pocos días de ser liberado lo publicará como libro llamado La Patria Fusilada. Me acuerdo que leí una entrevista que le preguntaron al Indio Solari que había hecho esa noche, la noche del 25 de mayo del 73, y contó que estaba de pepa con unos amigos. Y me parece, siempre me quedé pensando en eso, porque me parece interesante marcar que en esta época, en estos días, en estos años donde eran años de insurrección, de liberación, de revolución, estaba el camino de tomar las armas y de la politización, y también estaba el camino de la experiencia de las drogas, de la música. Bueno, y esa noche la pasó bien. En los días siguientes a la asunción de Cámpora se dice, el gobierno de Cámpora, como decía antes, duró 49 días, que hubo alrededor de 500 tomas, que lo decía Videla, 500 tomas de escuelas, universidades, astilleros, fábricas, es decir, el pueblo tomando el poder en sus manos, ¿no? Por último, el último objeto cultural que les quería mostrar, este es un capricho absolutamente mío, es una historieta de Oesterheld, el mismo creador del Eternauta, que durante el 73 sacó esta historieta que se llamó Latinoamérica y el imperialismo 450 años de guerra, que salía en el periódico El Descamisado, que era el periódico de Montoneros. Y ahí Oesterheld lo que contaba en cada fascículo eran distintos episodios de la historia argentina, tratando de divulgar, tratando de hacer conocer y de narrar distintos, sobre todo del siglo XIX. Acá les voy a mostrar uno, la tapa de uno que se llama Las Montoneras, y el link es demasiado obvio, ¿no? Quiero decir, pasado, presente, Montoneros toma el nombre de su agrupación por el mismo acontecimiento que va a narrar ahí Oesterheld, que es contar los gauchos y los caudillos del siglo XIX, ¿no? Lo traje porque me interesaba simplemente decir que hay momentos en la historia, momentos en donde recrudece la lucha, momentos cerca de las insubordinaciones, en donde la relación entre pasado y presente parece no ser tan lejana, donde el presente convoca al pasado. Y acá Montoneros Oesterheld parece querer trazar como una especie de genealogía de sectores humillados que pelean por su liberación, ¿no? Nosotros, Montoneros, como los del siglo XIX, en nuestra redención, en nuestra revolución, vamos a liberar a todos los sectores oprimidos de la historia. Todo esto, traje estos 3 objetos simplemente para decir, y acá va parte de la hipótesis, que en la historia argentina nunca se estuvo más cerca de una revolución que el 25 de mayo del 73. Y que parte de la lectura que trata de decir que el 25 de mayo del 73 fue la introducción al golpe del 24 de marzo del 76, lo que busca hacer es una sanción a esa fecha, una sanción a la experiencia que rondó esa fecha. Es decir, una especie de disciplinamiento, ¿no? No vuelvan a cometer algo similar a lo que pasó en esa fecha, porque se viene el terror. Quería decir una cosa más, que es que, muy ligada a esta lectura que trata de impugnar lo que pasó el 25 de mayo del 73, pero de manera más sutil, de manera, más delicada, y muchos escritos historiográficos de las últimas décadas que estudian estos años tienen este tipo de lectura, con lo cual hay que tener cuidado, es que
el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 se originó por las internas del peronismo, por las luchas facciosas del peronismo. Montoneros contra la ortodoxia sindical es la culpable de que el 24 de marzo del 76 haya habido un golpe de Estado. Una especie de teoría de los demonios aplicada antes, ¿no? No solamente que es falsa esta lectura, porque hacia el 75 Montoneros ya estaba derrotado, porque la triple A, López Rega ya estaba fuera de la Argentina, sino además porque le erra la lectura, digamos. La lectura tiene que ser, y perdón por lo termo, ¿no? Pero tiene que ser de lucha de clases. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que viene a imponer la dictadura militar es sobre todo un programa económico que lo que buscaba era terminar con el sistema que había propuesto Perón del 45 al 55, modelo industrialista, modelo de mercado interno, modelo de redistribución de la riqueza, ¿no? Y es un modelo económico que viene a perjudicar a la clase obrera toda, no a los seguidores de Rucci o a los seguidores de Tosco. A la clase obrera entera, lo que gustaba a Rucci, lo que gustaba a Tosco, y a quien no le gustaba a ninguno también. Estábamos discutiendo antes de venir para acá con los compañeros estos, y yo decía que el Rodrigazo, lo que ocurre con el Rodrigazo, no por nada silenciado en las versiones historiográficas, no hay estudios sobre el Rodrigazo. Porque el Rodrigazo está por tierra con esta idea de que lo que pasó del 73 al que el 76 se explicaría por las luchas facciosas del peronismo. Da por tierra. ¿Por qué? Porque el Rodrigazo es el intento de aplicar el sistema económico que viene por la dictadura en democracia, con Isabel Perón, con Celestino Rodrigo como ministro de Economía. La resistencia de la clase obrera en el año 75, ya no Montoneros, ya no la ortodoxia sindical, la clase obrera en su conjunto, es la que evita que este plan se imponga en democracia, con lo cual los sectores liberales del país saben que solo van a poder imponerlo a partir del terror, a partir de los campos de concentración, impugnando a la clase obrera entera. Quería, para terminar, traer al mejor peronista que existió en la vida, leerlo, porque además también es bellísimo cuando habla, que es Leonardo Fabio. Y a Fabio le preguntan, ustedes saben que Fabio iba a ser el conductor del acto de Seiza, cuando volvía Perón el 20 de junio del 73, cuando se sabe ya que ese acto no va a tener lugar por todo lo que sucedió. Fabio vuelve al hotel que tenía ahí cerca, como el lugar que estaba ahí cerca donde concentraban todos, y se da cuenta que están torturando compañeros. Entonces Fabio frena esa tortura, libera a los compañeros. Pero acá en este libro, que es hermoso, le preguntan a Fabio por los acontecimientos de Seiza, y Fabio dice: fue una fiesta que terminó en tragedia. Le dieron en bandeja con ese acto a la gente mala, a los enemigos de la gente, la posibilidad de hacer de esa fiesta un desastre. Allá en Ezeiza quedó toda la tristeza, se instaló la desolación. Y es que es inútil, los pueblos no pueden ser felices. Hasta que no se solucione el problema de los grandes intereses, de esas 200 o 300 familias que manejan el hambre de la humanidad, siempre habrá Ezeizas, Sarajevos, cubanos a los que le inducen a que se tiren al mar. Es muy duro luchar contra los capitales, y peor aún, contra los cónsules de los capitales, las aristocracias del tercer mundo. Esos pequeños seres que siempre están al servicio de lo peor. Esa gente para la cual el pueblo es simplemente un paquete accionario. Yo creo que en realidad lo de Ezeiza ocurrió porque le tienen miedo a la felicidad de la gente, le tienen miedo a la alegría de la gente. ¿Sabés qué ocurre? Que yo creo, no creo, sé, que como suelo decir, la revolución peronista pasa por la alegría. Es hermosa y alegre, como era Evita. No es una revolución de ceño fruncido, es alegre, es vital, como era yo cuando era joven. Donde vea gente triste, ancianos tristes, niñez desguarnecida, donde vea sangre, por ahí no pasó el peronismo. Donde veas al trabajador, sea del músculo, del intelecto, aterrado por su mañana, ahí no pasó el peronismo. Aunque enarbolen la bandera del peronismo, ahí no hay peronismo, porque uno es lo que hace y hace lo que es. Siempre digo que el peronismo es un acto de amor, donde la solidaridad y el amor hacia tu prójimo, milite donde milite, debe ser un acto reflejo y ciego. Se van a Tujulita, ¿no? Bueno, ya está medio todo dicho. Suscribo a lo que dice el ministro. Exactamente, pero bueno, no. Bueno, para los que no saben, con Pepe los jueves, nos hacemos todos los jueves una pregunta que es: ¿en qué anda el peronismo, no?
O sea, es un espacio que lleva por título una pregunta y justamente lo que buscamos no es nunca, jamás responder la pregunta, sino hacerla, ¿no? Es decir, todos los jueves en qué anda el peronismo. Como todo discurso, pero mucho más una pregunta, tiene algunas cuestiones fundamentales, como por ejemplo quién pregunta, ¿no? Quién se hace la pregunta, y en este caso, bueno, nos la hacemos nosotros, yo me hago cargo de todo lo que allí se dice, y nos la hacemos desde una situación concreta, porque todo pensamiento es un pensamiento situado, y la situación desde la cual interrogamos por el peronismo es el ser peronista, ¿no? Los peronistas que somos, o mejor, los que queremos llegar a ser, incluso. Es decir, que como peronistas nos hacemos la pregunta por el peronismo, es una manera de hacernos la pregunta por nosotros mismos, pero tenemos la fantasía de que, como el peronismo creemos, estamos seguros, no es un lugar que admita la neutralidad, ¿no? O sea, siempre supone una toma de posición, ya sea de rechazo, de proximidad, de identificación, incluso la indiferencia es una posición ante el peronismo. Bueno, nos parece que está bueno invitar a que todos se hagan la pregunta por en qué anda su propio mambo con el peronismo, ¿no? Podríamos llamarlo de esta manera y por ahí conocemos un poco más de cada uno de nosotros. Con relación al 73, y me parece que en las intervenciones de los compañeros quedó un poco claro, es un año complejísimo para la región, para la Argentina y para el peronismo. Y con el espíritu de esta pregunta que nos hacemos todos los jueves, yo quería pensar hoy también, en la misma línea que planteaba Julia, pero desde otra perspectiva, en qué relación estamos nosotros con esa experiencia política. Es decir, ¿qué tiene esa experiencia política para pensar nuestro presente, o sea, nuestros problemas del presente? Y esa era un poco la pregunta que me quería hacer con relación a esa experiencia política, que como dijo Julia, fue una de las experiencias más estigmatizadas de la historia argentina, donde lo que se impone es que la imposibilidad del peronismo de coincidir consigo mismo, ¿no? De retomar su propia práctica política, su propio legado, a partir justamente de los conflictos surgidos al interior del peronismo. O sea, que el peronismo sería el problema del peronismo, sería el peronismo, el problema de la Argentina sería el peronismo, y nunca hablamos justamente de todas esas fuerzas que yo voy a llamar racistas, que a lo largo de la historia argentina han atacado y combatido el peronismo. Y en 1973 justamente es un año en que pasan muchas cosas con el peronismo. Es el año en que se terminan los 18 años de proscripción, de lucha de los sectores populares. Son los años de lucha y vuelve, ¿no? Los años en que el lema, la bandera de la lucha política es la vuelta de Perón. Son los años también donde a las organizaciones tradicionales del peronismo, que también van a sufrir largos derroteros, se suma un nuevo actor, que es la juventud peronista, ¿no? Son los niños del 55, son los jóvenes del 73, y es un actor que además tiene una particularidad, porque sabiéndose una parte, la última parte en llegar al movimiento, se propone nada más ni nada menos que como vanguardia revolucionaria, es decir, se propone conducirlo, ¿no? Entonces, en ese mapa tan confuso, lo decisivo, si tuviéramos que pensar de todo lo que pasa en el 73, ¿qué es lo fundamental? Es la vuelta de Perón, ¿no? La vuelta definitiva de Perón a la Argentina, donde justamente todas esas luchas, todos esos años van a confluir en que finalmente Perón vuelve. Y yo pienso, ¿no?, lo difícil que debe ser para un campo popular, tras 18 años de lucha, tener que bajarse, ¿no?, de la moto, de la lucha, la resistencia, de lucha armada además, y subirse de repente a la moto del gobierno de Perón, ¿no? Como que además también era otro, no era el mismo Perón que del 55, ¿no? Y con esto de cómo ser otros siendo los mismos, ¿no? Pensaba, digo, para pensar nuestro presente, ¿no? Cómo ser otros siendo los mismos, que lo que traje para pensar este año que nos planteamos, que es el 73, es una carta de Nicolás Casullo. Nicolás Casullo es un intelectual que tiene un itinerario muy interesante porque se incorpora a las luchas políticas en el Ejército Revolucionario del Pueblo, después pasa a ser parte íntegra de Montoneros, es parte de la gestión de Jorge Tayana en el Ministerio de Educación, es además un intelectual vinculado, por supuesto, a todas las instancias de discusión y reflexión
de las organizaciones revolucionarias, se exilia en el 76 amenazado por la AAA y va a volver en los años 80 y va a ser parte, por ejemplo, entre otras cosas, de la gente que armó la carrera de comunicación social de la UBA. Y Casullo escribe una carta a Jarito Walker, que es el jefe de redacción de Descamisado, la publicación que recién nos mostraba Julia. Es una carta que nos llega a mandar, es una carta escrita en marzo-abril del 74, o sea que es una primera mirada retrospectiva sobre el 73, muy escrita al calor de los acontecimientos. Nunca la envía, la carta está inconclusa, y la recopila luego en este libro que se llama Peronismo, Militancia y Crítica, en un apartado que se llama Cenizas de los 70, versiones de una historia. Y es una carta en la que Casullo pretende discutir con Jarito Walker un reciente documento interno de la conducción de Montoneros, donde lo que se preguntan es ¿quién es Perón? Y si Perón siempre fue un contrarrevolucionario, ¿no? Y Casullo dice, bueno, pequeña preguntita, ¿no? En el 74, recordemos que el 1 de mayo del 74 se va a producir el divorcio definitivo de Montoneros con Perón, cuando Perón eche a los montoneros de la plaza. Entonces le voy a dar a Pepe, que es un gran lector, para que lea un primer fragmento de la carta de Nicolás Casullo a Jarito Walker, donde discute justamente porque lo que piensa es que hacerse la pregunta por Perón es hacerse la pregunta por ellos mismos. Lo más difícil de entender y aceptar cuando tu vida es pura militancia. Entender que esta es una etapa peronista y no esencialmente montonera. Lo que no significa desguarecer posiciones, sino fortificarlas con otros sentidos. Lo que no significa disolver estructuras, sino desplegarlas con otra política revolucionaria. Lo que no significa entregar espacios de poder acumulados, sino hacer otra política en el marco de una política nacional. Pensar de otra manera poder y espacio. Bien, pensar de otra manera poder y espacio. No me interesaba pensar esto Casullo lo está escribiendo en el marzo-abril del 74 y escribe ya de lo que sabe es la derrota inapelable de Montoneros en esa lucha política, ¿no? Y que justamente lo que piensa, ¿no? Pensar de otra manera poder y espacio. Y Casullo va a decir algo que es muy interesante porque dice, nosotros ya no tenemos ese tiempo que tuvimos, ese tiempo ya se terminó, ¿no? En el que Montoneros luchaba por la vuelta de Perón y estaba justamente en la tendencia revolucionaria del peronismo. Pero el problema, dice Casullo, es que no tenemos tampoco otro tiempo ni posibilidad de tenerlo, ¿no? No tenemos otro tiempo. Y ahí es justamente donde plantea el problema. ¿Cómo pensar de otra manera poder y espacio para una organización que, como dijimos, se había planteado justamente ser la vanguardia revolucionaria del movimiento? Aún así, Casullo está haciendo este esfuerzo. El segundo fragmento, Pepe. Pensar una historia concreta, complicada, endureciéndose, lo que significa pensar la perspectiva de nuestra identidad. ¿Qué lugar en el concierto? Lo que significa algo que se está haciendo cada vez más arduo entre nosotros. Regresar a una herencia política popular. Volver a ser los muchachos peronistas y menos soldaditos a la intemperie. En fin, regresar a las fuentes del movimiento a pesar de todos los hijos de puta de adentro y de afuera del justicialismo que apuestan a nuestra aniquilación. Bueno, regresar a una herencia política popular, ¿no? Digo, para pensar estas palabras y pensar esta frase, ¿no? Volver a ser los muchachos peronistas y menos soldaditos a la intemperie. ¿Cuál es el problema? ¿Ser un soldadito? No, el problema es ser un soldadito en la intemperie, ¿no? En la intemperie es el problema. Justamente es ese tiempo que ya no está y ese otro tiempo que, bueno, Casullo, como dijimos, desde una derrota inapelable no ve posibilidades de que se pueda volver a armar. Y sí, para terminar, el último fragmento es bastante más largo, Pepe me va a putear ahora, pero es una de las cosas, yo creo, más intensas que se han escrito sobre Perón, ¿no? Pensemos, un intelectual militante en 1974, en marzo de 1974, está discutiendo con la conducción de su organización y está pensando justamente lo que proponía esa conducción, ¿quién es Perón? Bueno, nada más yo lo puteé a una mujer y me lincha. No, bueno,
Bueno, no la puteé. Muchos Perón se abrieron desde esos días de octubre de victoria y poder, inimaginables para nosotros, donde tampoco él nos imaginaba. Un hombre frente a las frenéticas muchedumbres, acostumbrándose a un irritante balcón para la Ciudad Blanca. Entonces su caída y humillación, su renuncia a sacar el pueblo a las calles, su animalidad herbívora, un caudillo blindado y huérfano luego, desterrado en los peores lugares dictatoriales que lo albergaron, exiliado, viudo, sin hijos, sin hermanos, con una máquina de escribir. Ahí ya comienza a tomar contacto con lo que seríamos. Furia, rencor, extremismo, seguridad de una lealtad popular, tercermundialización de sus argumentos. Nace en su cabeza otra revolución justicialista, revolucionarismo que Cook leyó de su puño y letra, en cartas inesperadas por su voltaje. ¿Cómo le había quedado su patria en la cabeza, en el corazón? Aceptar a todos, negociar con todos, albergar a todos, conservar eso sí su ojo de vigía sobre la lontananza. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Las 1001 noches políticas, hasta las formaciones especiales, en fin, en ese cuerpo estamos. En ese cuerpo nos inscribimos, nos legitimamos, nos hicimos queribles, nos bañamos con una historia vieja. En sus astucias nos adormecimos, en sus guiñadas opusimos el secreto, en sus sopapos dijimos aprender política, en sus ingratitudes confirmamos su trascendencia, en sus palabras reposamos tranquilos muchas veces, en sus agachadas permanecimos en silencio y zozobra. En sus ideas entresacó Cook el movimiento maldito tanto como su jefe. Nada fue nunca muy claro, nada fue nunca transparente, nada fue nunca lo suficientemente preciso, nada fue nunca definitivo, nada fue nunca drástico, nada fue nunca elegido del todo. Dijimos nosotros lúcidamente viendo esos claroscuros: el peronismo es la forma acabada y real del pueblo político. Es la única historia de lucha concreta. Y Perón, el elegido, el Mesías, el intérprete, el amado, el confiable para las masas, el que guía. ¿Qué queda luego de la ruptura con ese sujeto al que finalmente no conocíamos? Supongamos que esto último fuera cierto y pensáramos a vuelo de pájaro desde esta incertidumbre. ¡Bravo! Bueno, quería traer estos fragmentos y esta carta de Casullo porque para pensar nuestro presente me parece que el kirchnerismo tiene mucho más que ver con esta mirada retrospectiva, con retomar este movimiento de mirada retrospectiva sobre los años 70, que con el relato épico radicalizado de la militancia de aquella época, ¿no? Y hoy, que me parece que estamos en una situación en la que nosotros también nos bajamos de una moto, ¿no? Hace 18 meses nos bajaron, no son 18 años, eso es algo bastante bueno, ¿no? Pasaron solo 18 meses, que fue el gobierno de Néstor y Cristina, y ahora estamos tratando de subirnos a otra moto, que en realidad tendría que ser más un bondi, ¿no? Más que una moto, porque necesitamos ampliar. Pero nos pasa esto, que nosotros tampoco tenemos ese tiempo que tuvimos, que ya tuvimos, que es nuestro y que funciona como una herencia, como un legado para nosotros mismos antes que para la posteridad. Es una herencia abierta. Y me parece que a diferencia de Casullo, nosotros no estamos en una situación de una derrota inapelable, porque nosotros sí sabemos quién es Cristina, sí la conocemos, porque a partir de ella, justamente ella es nuestra certidumbre de que a través de ella conocemos a Perón. Y me parece que si lo que tenemos que hacer es justamente generar, forjar un nuevo tiempo, un tiempo distinto más que un nuevo tiempo para nosotros, para nuestra experiencia política, y que es eso lo que finalmente hoy nos estamos jugando, tenemos certezas a vuelo de pájaro, como las que tiene Casullo, no tenemos tampoco tantas certezas, pero sí me parece que no hay otra manera de volver a tener un futuro si no es a partir de una mirada resignificada de lo que fuimos y de lo que queremos ser, ¿no? O sea, ser otros siendo los mismos. Y me parece que en ese sentido era interesante este testimonio para pensar cómo se piensa esto que Julita llamaba el pasado presente, ¿no? Nosotros también estamos en un momento de resignificación del pasado presente, pero tenemos muchas mejores condiciones que las que tenían los compañeros de los años 70, porque justamente sí sabemos quién es Cristina, ¿no? Y con eso quería terminar.